¿Qué tal, amigas y amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre en Entrevista Venevisión. Hoy Día del Periodista seguimos haciendo lo que amamos y saludamos a todos los periodistas en su día. Vamos a iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es diputado ante la Asamblea Nacional, vicepresidente de la Comisión de Energía y Petróleo, jefe de la fracción de la Alianza Democrática Parlamentaria, Óscar Ronderos. Gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión. Siempre un placer conversar contigo. Felicitaciones en tu día y a todos los periodistas de Venevisión y a todos los que todos los días nos informan en el país y que hacen esa dura batalla de buscar la verdad. Así es, muchísimas gracias. Interesante que comencemos a hablar acerca de lo que ha sido noticia en los últimos días y es las declaraciones del presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, quien anuncia que una de las preocupaciones más importantes para él es normalizar las relaciones con Venezuela y sobre todo atender la situación de la frontera. ¿Qué opinión le merecen estas declaraciones? Nosotros estamos muy contentos y estamos de acuerdo con la declaración del presidente Petro. Incluso en la Asamblea Nacional se presentó un proyecto de acuerdo en salutación al resultado electoral de Colombia y decíamos nosotros en nuestra intervención que la paz de Colombia es la paz de Venezuela, la prosperidad de Colombia es la prosperidad de Venezuela. Por eso celebramos el tema de la apertura de la frontera, celebramos la reactivación de las relaciones comerciales, de las relaciones consulares y de las relaciones diplomáticas que permiten retomar esa relación entre Venezuela y Colombia que nunca ha debido suspenderse. Por razones políticas, de distorsión entre la relación entre Venezuela y Colombia, se suspendió esa relación que deja más de 6 millones de colombianos en Venezuela sin atención consular, que deja más de 2 millones de inmigrantes venezolanos en Colombia sin atención consular, sin relaciones diplomáticas, con una frontera prácticamente cerrada y acabada, y a pesar de eso tiene un movimiento comercial importante por los caminos verdes, por las trochas, pero si eso se formaliza, se comercializa, se le quita el control a los grupos delictivos y tiene el control ambos estados de la relación comercial que debe mantenerse. Una relación comercial rica, la frontera más activa de América Latina. Sí, celebramos definitivamente que la llegada del señor Petro deje de ser una amenaza para Venezuela y que se restablezcan relaciones comerciales, consulares y diplomáticas con Venezuela. Diputado, habla de las relaciones en varios enfoques, las relaciones consulares, las relaciones comerciales, pero hay un aspecto políticamente hablando bien interesante. ¿Qué va a pasar con los representantes de la oposición venezolana que están en Colombia actualmente? ¿Cuál va a ser el tratamiento que van a tener por parte de Gustavo Petro y cuál es el enfoque? Entendiendo que estaba funcionando una embajada de la representación de la oposición venezolana en Colombia. ¿Qué va a pasar con todas esas estructuras? La representación de la oposición venezolana, no, de la representación del gobierno interino que dice ser gobierno en Venezuela, ese gobierno que no existe aquí. Lo que no existe en Venezuela no puede existir en el mundo. Esa representación que no existe frente a los venezolanos no puede existir en Colombia en ninguna parte del mundo. Y en todos los sitios donde se está haciendo realpolitik, entienden que en Venezuela no hay ninguna situación de poder dual, que hay un solo gobierno que ejerce control territorial y con ese gobierno se tienen que entender los gobiernos extranjeros. La situación política en general, haciendo referencia a eso que usted dice, hablar de la verdad de lo que ocurre en Venezuela, ¿cómo se puede avanzar de cara a una posibilidad de renovación de diálogo cuando internamente la oposición tiene varias caras en nuestro país? Bueno, yo creo que nosotros tenemos la obligación como oposición de encontrarnos en el camino, de tener una sola candidatura presidencial para el año 2024 que nos permita hacer opción real de poder. Cualquiera que sea parte de esa ruta va a ser señalado por el resto del país como un mecanismo distorsionante que pretende dividir a la oposición venezolana y que en consecuencia va a terminar trabajando para el gobierno. Decíamos nosotros, por ejemplo, que el resultado electoral del estado Táchira, cuando salió un candidato distinto a la exgobernadora del estado Táchira, que saca más de 200.000 votos y pierde por 2.000, con Freddy Bernal, y un candidato opositor divide sacando 40.000. En consecuencia, ese señor no se puede tachar sino de una persona que trabaja para el gobierno. En consecuencia, esas son las situaciones que debemos evitar, esas son las situaciones que no deben repetirse, y debemos intentar un mecanismo de encuentro entre toda la oposición venezolana que nos permita escoger un solo candidato presidencial, una sola plataforma unitaria para el 2024 para hacer real la opción de poder. Diputado, hay varias rutas que se han planteado de cara al 2024. La ruta del consenso, la ruta de elección a través de primarias. ¿Cuál piensa usted debería ser el camino? Yo creo que la ruta es lo de menos. En la Alianza Democrática hemos decidido la tesis del consenso para la designación de nuestro candidato, pero yo creo que cualquier mecanismo que nos permita encontrar, no importa la forma, la necesidad del resultado. Si el resultado nos logra encontrar a todos, simple y sencillamente ese será el mejor mecanismo. No importa cuál sea el mecanismo. Hay gente que habla de primarias, hay gente que habla de primarias en segunda vuelta. En la Alianza hemos decidido el tema del consenso como mecanismo para la designación de nuestro candidato, pero estamos abiertos a cualquier otra conversación con el resto de las oposiciones
que nos permita lograr un resultado, un único candidato de toda la oposición para el 2024. Ya se escuchan nombres de candidatos. ¿Qué opina usted acerca de esto? Apenas estamos empezando un proceso de discusión interno dentro de la oposición. Es muy temprano para hablar de candidatos. Por supuesto, ya se suman algunos. En AD presentamos el nombre de nuestro secretario general, pero hay distintos nombres que empiezan a salir y eso se va a ir decantando en el camino. Y la propia opinión pública nacional irá decidiendo hacia dónde debe orientarse esa decisión de la oposición. Ahora que hace referencia a Acción Democrática, ¿qué ha pasado con el partido, el proceso de reorganización interna que tenía, la judicialización que tenían de la organización política? Se acabó la judicialización porque ya se hizo el proceso electoral interno el pasado sábado 11 de junio. Ese día se eligieron las nuevas autoridades nacionales, regionales y municipales en todo el país. En todos los pueblos de Venezuela hay una iglesia, una Plaza Bolívar y una Casa de Acción Democrática. En cada una de esas casas hay una nueva dirección municipal en los 334 municipios del país, en los 23 estados de la República y a nivel nacional. De esa nueva dirección nacional es la dirección que le corresponde dirigir legal y legítimamente. Y eso se hace en ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo que nos obligaba a hacer un proceso electoral interno en el término más breve posible. Ya se hizo y ya hay nuevas autoridades. Los que decidieron no participar del proceso simplemente se quedaron al margen y esta es la única nueva dirección nacional. Se habla mucho en Venezuela acerca de la crisis de liderazgo. ¿Qué tiene usted que hablar acerca de este tema? Yo creo que el liderazgo está en la necesidad de conectarse con la gente. Ciertamente pareciera que tenemos una crisis de liderazgo no solo en Venezuela, pareciera que en el mundo los liderazgos emergentes, y a veces se da cuenta uno que aparecen unos liderazgos de TikTok, que aparecen unos liderazgos de redes sociales que no tienen ningún asidero de fondo en la calle, en la gente. En consecuencia es necesario construir con la gente y convertir eso en un mensaje que le llegue a todo el mundo. Usted también es vicepresidente de la Comisión de Energía y Petróleo. El incremento del precio del gasoil recientemente ha causado muchísima controversia. Incluso se habla de la evaluación que se pudiera hacer en el Parlamento acerca de esta medida. Nosotros propusimos ante la Comisión de Energía y Petróleo la convocatoria del gerente de mercadeo interno de la petrolera estatal PDVSA, a los fines de que explicara cuál era la política en relación al tema de los combustibles, en especial con el del diésel, por la incidencia del diésel en los más pobres, la incidencia del diésel en la gente que paga un carrito por puesto, porque los carros por puesto funcionan con diésel, la incidencia en los alimentos, transporte de carga. El transporte de carga, alimentos y medicina. Todos los alimentos que llegan a Caracas llegan por tierra y a las grandes ciudades del país llegan por tierra de los Andes venezolanos casi siempre, y eso todo se mantiene con diésel. Los tractores que se utilizan en el campo funcionan con diésel. Entonces el incremento del diésel es un incremento que impacta a los más pobres y que impacta la cadena de comercialización de una manera muy fuerte. Yo decía que el gobierno tenía que revisar esa política. Además no es una política transparente que haya dicho expresamente subimos el precio del gasoil. Nadie lo ha dicho, se ha producido de facto. En consecuencia, primero exigimos que lo digan, que digan cuál es la política de precios y que digan por qué este precio y no otro, porque en un precio menor perfectamente llevadero para transporte público, para carga de alimentos y medicina, y que no tenga el impacto inflacionario que ya decimos y advertimos que va a tener el incremento del gasoil. Acerca de la industria petrolera nacional, ¿cuál pudiera ser el balance, sobre todo con esta nueva construcción de la geopolítica y donde el precio del barril de petróleo internacionalmente se ha elevado? La geopolítica y la guerra de Rusia y Ucrania nos traen a Venezuela de vuelta al mundo petrolero. Nos pareciera que los Estados Unidos mira de nuevo hacia Venezuela y dice, bueno, tenemos un proveedor seguro de petróleo en el propio hemisferio y no podemos descuidarlo. Por eso aparecen dos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos de Miraflores a sentarse a discutir con el presidente Maduro el tema de la política petrolera y el tema de la posibilidad de apertura. Por eso se permite la apertura para Eni y Repsol de la comercialización de petróleo venezolano en Europa, porque Europa es la más afectada, producto de la ausencia del gas ruso y la ausencia del petróleo ruso. Está saliendo nada menos y nada más que el tercer productor de petróleo del mundo del mercado. En consecuencia hay un hueco muy importante, un déficit muy importante en materia de petróleo y de productos que alguien tiene que suplir, y Venezuela sería el llamado natural a suplirlo en Occidente. ¿Tenemos la capacidad de hacerlo hoy cuando ha habido tantas evaluaciones acerca de la capacidad de producción de PDVSA? Por supuesto que sí, la gran limitación ha sido el bloqueo y las sanciones que no han permitido que venga capital extranjero fresco, que pueda incorporarse, que pueda meterse en la empresa y se pueda producir mayor cantidad de petróleo, que se permita comprar los repuestos de nuestros equipos, de nuestras refinerías casi todas de carácter occidental, de fabricación occidental, que permitan entonces que eso funcione de una manera óptima. Los trabajadores de la empresa petrolera han hecho un gran esfuerzo para sostener la empresa en pie, pero eso no es suficiente. Es necesaria la inversión extranjera, que venga dinero fresco y que se nos permita acceder a los mercados internacionales de repuestos y permitir vender nuestro petróleo en cualquier mercado del mundo. ¿Cuál es la agenda legislativa que tienen para esta semana? Bueno, esta semana tenemos, aún no hay orden del día para el día de mañana martes para la sesión, pero nosotros estamos planteando desde la Alianza Democrática la necesidad
de entrar al tema de las leyes económicas, revisar la ley de zonas económicas especiales, entrar al tema de atender los servicios públicos, el tema del agua, el tema de la luz eléctrica, el tema del agua del Estado Nueva Esparta, de Margarita y Coche es una cosa terrible. Estamos proponiendo un mecanismo de concertación política entre gobierno y oposición para empujar juntos las solicitudes de agua. Estamos acudiendo ante los organismos europeos que tienen dinero bloqueado de venezolanos para que esos dineros sean desbloqueados para invertirlos en proyectos humanitarios de agua. Tenemos el acompañamiento del Instituto Europeo de la Paz, estamos convidando a la gente de las Naciones Unidas, hemos constituido una mesa técnica de agua con el Centro de Ingenieros del Estado Nueva Esparta, estamos articulando para que se incorpore el gobernador y los alcaldes, de tal forma que sea un interés de todos los margariteños, independientemente de la posición política, que podamos todos salir juntos a buscar los recursos para el agua para Margarita. ¿Qué le dice usted a los venezolanos que siguen esperando porque desde la Asamblea Nacional se den respuestas para la situación económica que estamos atravesando? Nosotros creemos que la Asamblea tiene un papel mucho más exigente de lo que hoy estamos dando. Nosotros le exigimos al gobierno también que tengamos una agenda mucho más acorde con las necesidades de la gente y que eso se convierta en resultados tangibles para la gente. ¿Qué piensa usted es el reto más importante que tiene, sobre todo en representación de eso, de ser jefe de la Alianza Democrática Parlamentaria y cuando hay tantas diferencias dentro de la oposición? ¿Cuál es su principal desafío? Nuestro principal desafío es convertirnos en una verdadera referencia de oposición que nos permita ayudar a construir desde una tesis venezolana, sin tesis belicistas, construir soluciones para todos los venezolanos, soluciones en materia de servicios públicos, soluciones en materia de salario, soluciones en materia pero para eso es necesario arrancar por la convivencia política, que ya creemos que la empezamos a lograr desde la Asamblea Nacional. Gracias por estar con nosotros en Entrevista a Venevisión. Gracias, siempre un placer conversar contigo. Óscar Rondero, diputado ante la Asamblea Nacional, vicepresidente de la Comisión de Energía y Petróleo, jefe de la fracción de la Alianza Democrática Parlamentaria. Gracias por estar con nosotros y gracias a ustedes también. Hacemos una breve pausa y al regreso más de Noticiero Venevisión. Quédense allí que ya venimos.